Saludos, mi nombre es Cleber Cedeño, pertenezco a la Facultad de Derecho y Gobernabilidad y soy estudiante de la Universidad Tecnológica Ecotec. Voy a hablar sobre el tema de lo que son las personas jurídicas y las personas naturales. A continuación, una explicación sobre este tema. Antes de comenzar a expandirnos en el tema de personas jurídicas y naturales, hay que conocer qué es una persona en sí, y para esto podemos tomar como referencia el artículo 41 del Código Civil, que nos dice que son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera sean su edad, sexo o condición, divídense en ecuatorianos y extranjeros. Conforme a la legislación y a los principios del derecho, las personas se clasifican en personas naturales y personas jurídicas. La persona natural es aquel individuo que tiene la capacidad de ejercer derechos, contraer obligaciones y se la adquiere con la mayoría de edad. La persona natural también se puede entender como aquel ser humano que desea desempeñar y ejercer obligaciones a título personal, tomando en cuenta la manera como constituye su empresa. Así asume todas y cada una de las obligaciones que a futuro se les vaya a presentar. Es una gran responsabilidad porque directamente la persona es quien debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras, que con el paso del tiempo vaya adquiriendo. El patrimonio de las personas naturales está conformado por dos elementos esencialmente, como lo son conocidos como activos y pasivos. En caso de que la persona natural se encuentre en estado de quiebra y existan deudas con cualquier empresa del sector económico, ya sea como por ejemplo pueden ser los bancos, los proveedores, las aseguradoras o entidades financieras, la persona deberá hacerse responsable a título personal en caso de no pagar ninguna deuda en los tiempos establecidos. Sus bienes y propiedades personales, de acuerdo a la ley, serán garantía para el cumplimiento de sus obligaciones. Ahora proseguiremos a hablar de qué son las personas jurídicas. Conforme lo estipula el artículo 564 del Código Civil, se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, muy aparte de ser representada judicialmente y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno u otro carácter. La persona jurídica puede ser representada por una o más personas jurídicas en sí y o naturales. La misma persona sirve para darle reconocimiento a esa persona ficticia, la cual se le denomina con un nombre que la identifica como una empresa legalmente constituida. De esta manera, dicha sociedad puede asumir obligaciones y contraer responsabilidades necesarias para poder desarrollar o llevar a cabo una actividad económica. La característica peculiar es que las personas jurídicas nacen de las disposiciones enmendadas por la ley o mediante aprobación por la parte del presidente de la República. Como requisito para la creación de una persona jurídica es necesario que surja como una entidad independiente y distinta de los miembros individuales que la conforman, y a su vez a ésta se le sean reconocidos sus derechos y obligaciones por parte del Estado. Tocando otro tema, existen dos tipos de personas jurídicas esencialmente, y las más conocidas, que son las personas jurídicas de derecho público y las personas jurídicas de derecho privado. Las personas jurídicas de derecho público son aquellas que representan a la autoridad en sus funciones administrativas, como pueden ser el Estado y las municipalidades. Las personas jurídicas de derecho privado son aquellas que dependen de la iniciativa particular, siendo de dos diferentes tipos. La primera, que serían las personas que persiguen fines de lucro llamadas sociedades civiles y comerciales. Y la segunda, que son las que no persiguen ganancias, como las corporaciones y las fundaciones. Las corporaciones son personas jurídicas que no persiguen fines de lucro y que están formadas por un cierto número de personas asociadas para conseguir la realización de un fin o interés en común. Mientras que las fundaciones, si bien tienen un fin lícito de intereses generales, este se realiza por medio de bienes determinados de afecto que pertenecen a su consecución. Ambas requieren la autorización del poder público. Ahora toparemos otro tema que tiene que ver con las personas jurídicas, a lo cual se le conoce como sociedades. Las personas jurídicas constituyen un medio de asociación entre varias personas naturales. Esto se lo conoce como sociedad, que en nuestro Código Civil, en su artículo 1957, que la define como que la sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios de que ellos provengan. La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. El Código Civil distingue dos tipos de sociedades conocidas como la civil y la comercial, y son aquellas que se forman para que aquellos actos que la ley califique como comerciales y que el resto sean de sociedades civiles.
Y en concordancia a esta disposición, el artículo 2 del Código de Comercio determina que las sociedades nacionales o extranjeras constituidas con el arreglo a las leyes mercantiles ejerzan actos de comercio y adquieran la calidad de comerciantes. Ahora hablaremos sobre los tipos de personas jurídicas según su ámbito. Existen esencialmente 4 ámbitos. Comenzaremos hablando del ámbito societario. A continuación se explicará brevemente la conformación y ámbito de las personas jurídicas en el Ecuador. El artículo 2 de la ley IBIDEM clasifica las sociedades mercantiles que existen en el Ecuador, que son 5. La primera, conocida como la compañía en nombre colectivo. La segunda, que es conocida como la compañía en comandita simple y dividida por acciones. La tercera, que es la compañía de responsabilidad limitada. La cuarta, que es la compañía anónima. Y la última, que es la quinta, conocida como la compañía de economía mixta. Todas aquellas constituyen personas jurídicas, pero para que tengan fuerza legal, su constitución y conformación de tipo mercantil deben cumplir con los requerimientos mínimos determinados en el artículo 136 de la Ley de Compañías. Y, en concordancia con esta disposición, el artículo 145 de la Ley IBIDEM agrega como elemento fundamental que, para conformar una compañía, se requiere de capacidad civil para contratar. Ahora hablaremos del segundo ámbito, conocido como el ámbito bursátil y de seguros. Este tipo de personas jurídicas deben cumplir con los lineamientos prescritos en el libro 2 de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros. Primordialmente debe constituirse en sociedades anónimas cuyo objeto social único es el que determina la Ley de Mercado de Valores, y su capital debe estar suscrito y pagado en numerario al momento de su constitución, además de inscribirse en el catastro público del mercado de valores para operar dentro del mismo mercado de valores. En cuanto al ámbito de seguros, el artículo 1 del libro 3, Ley General de Seguros del Código Orgánico Monetario y Financiero señala, textualmente, esta ley regula la constitución, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las personas jurídicas y las personas y actividades de las personas naturales que integran el sistema de seguros privado, las cuales se someterán a las leyes de la República y a la vigencia y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Mientras tanto, el artículo 14 de la ley IBIDEM cita los capitales mínimos que requieren las compañías de seguros y reaseguros para desempeñar sus funciones en las ramas de las competentes conforme a la ley. Adicionalmente, el artículo 14 del Reglamento General a la Ley de Seguros, además de establecer los requerimientos mínimos para la creación de este tipo de personas jurídicas, disponen que sean conformadas por 2 o más personas naturales o de la misma índole jurídica. Ahora hablaremos del tercer ámbito, conocido como el ámbito financiero. Respecto a las personas y a las instituciones financieras, antes del ejercicio de sus actividades, el libro 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone que en este tipo de personas jurídicas deberán contar con una autorización de la Superintendencia de Bancos, órgano que lo emitirá previo acto administrativo motivado, determinando las operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios financieros que podrán ejercer en entidades, de acuerdo con su objeto social, línea de negocios, especialidades, capacidades y demás requisitos y condiciones que para el efecto establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Las instituciones financieras, ya sean públicas o privadas, deben contar con requisitos mínimos, las cuales serán detalladas a continuación. Las instituciones financieras públicas serán creadas mediante el decreto ejecutivo y deben contar con un capital mínimo de $11 millones, mientras que las instituciones financieras privadas serán constituidas ante la superintendencia de los bancos como sociedades anónimas con un mínimo de 2 promotores por iniciativa de uno de ellos o por promoción pública. Ahora hablaremos del último ámbito, que es el cuarto, conocido como el ámbito de la economía popular y solidaria. Hay que conocer que para que este ámbito de la economía popular y solidaria sea considerada como un grupo de personas jurídicas, existen ciertos requisitos, los cuales esencialmente son 4. Las organizaciones de la economía popular y solidaria se constituirán como personas jurídicas previo al cumplimiento de los requisitos que contemplará el reglamento de la presente ley. Punto 2. La personalidad jurídica se otorgará mediante el acto administrativo del superintendente y será inscrito en el registro correspondiente. Punto 4. En ejercicio de sus derechos, las organizaciones actuarán a su nombre y no a nombre de sus socios. Último y cuarto punto. En el caso de las cooperativas, el procedimiento para constituirlas, además de observar las disposiciones normativas vigentes, se tomará en cuenta su clase, vínculo común entre socios y el ámbito geográfico de sus operaciones.
Estos 4 puntos que se han detallado son los requisitos esenciales para que este tipo de sociedades se constituyan como personas jurídicas, en el ámbito de la economía popular y solidaria. Habiendo culminado de hablar de las personas jurídicas según su ámbito, comenzaremos a hablar ahora de las personas jurídicas según su sector. El sector comunitario es el conjunto de organizaciones cuyo vínculo nace debido al territorio, a la familia, a la identidad étnica, a la cultura, al género, al cuidado de la naturaleza, al cuidado de las urbanas o rurales, de las comunas, de las comunidades, de los pueblos y las nacionalidades, que mediante el trabajo conjunto tienen como finalidad la producción, la comercialización, la distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios. Ahora hablaremos del sector asociativo. Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales, con actividades económicas productivas similares o complementarias con el objetivo de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, con el fin de autoabastecerse de materia prima, de insumos, de herramientas, de tecnología, de equipos y otros bienes, o también con el fin de comercializar su producción en forma solidaria y autogestionada. Y por último tenemos al sector cooperativo, que abarca a las cooperativas, que son sociedades de personas que voluntariamente se unen para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas, según su actividad principal que desarrollen, pertenecerán a uno de los siguientes grupos, ya sea de producción, de consumo, de vivienda, de ahorro, de crédito o de servicios. En este punto hablaremos de otros tipos de personas jurídicas. Existen otros tipos de personas jurídicas en el Ecuador, que funcionan sin ser constituidas por la ley de compañías, ya que su finalidad es de tipo social. El decreto ejecutivo número 193, publicado en el registro oficial en el 23 de octubre del 2017, expidió el reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales, cuyo ámbito de aplicación se lo explica y se encuentra estipulado en el artículo 2, que se relatará textualmente ahora, que dice: el presente reglamento rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos con personalidad jurídica, que en uso de derecho a la libertad de asociación y reunión participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas de organización de sociedad, para las entidades u organismos competentes del Estado que otorgan personalidad jurídica a las organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su gestión, para las organizaciones no gubernamentales como la ONG, que son extranjeras, que realizan actividades en el Ecuador, y para quienes requieren información o promueven la participación y organización social. Según este cuerpo jurídico y sus artículos, conocidos como el Reglamento de Personalidad Jurídica de Organizaciones Sociales, explica en sus distintos artículos la variedad de personas jurídicas que conforman estas organizaciones, como lo son, primero, en las corporaciones. Esto se lo estipula en el artículo 9, que detalla que las corporaciones son las entidades de naturaleza asociativa, estable y organizada, conformada por un número mínimo de 5 miembros, expresada mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros, cuya personalidad jurídica se encuentra aprobada y registrada por la institución competente del Estado, de conformidad con la normativa vigente y sus estatutos. Tienen como finalidad la promoción y la búsqueda del bien común de sus miembros, obviamente que lo conforman, y el bien público en general, o de una colectividad en particular. Estas corporaciones se clasifican por grados, entonces comenzaremos hablando por las corporaciones de primer grado. Estas son aquellas que agrupan a personas naturales con un fin delimitado, tales como asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales y centros. Proseguiremos con las corporaciones de segundo grado, que estas son aquellas que agrupan a las de primer grado o personas jurídicas como las federaciones, cámaras o uniones. Y por último tenemos como tercer grado, que son aquellas que agrupan a las de segundo grado, como confederaciones, uniones nacionales u organizaciones similares. Ahora proseguiremos a hablar de las fundaciones. Esto se lo estipula y se lo detalla y relata que es en el artículo 10. Las fundaciones podrán ser constituidas por la voluntad de uno o más fundadores, debiendo en el último caso considerarse en el estatuto la existencia de un organismo o un órgano directivo de al menos 3 personas. Estas organizaciones buscan o promueven el bien común de la sociedad, incluyendo las actividades de promocionar, de desarrollar e incentivar dicho bien, en sus aspectos sociales, como los culturales, como los educacionales, y así como sus actividades relacionadas con la filantropía y el beneficio de la beneficencia pública.
Y como último punto tenemos el artículo 11, que trata de otras formas de organización social nacionales o extranjeras. Las otras formas de organización social nacionales o extranjeras son las que se rigen por sus propias leyes, tales como las comunas, como las juntas de agua, como las juntas de regantes, las de economía popular y solidaria, etc., en la que fuese aplicable para que se observaran las disposiciones de este reglamento como norma supletoria. Llegando casi al final, hablaremos de las diferencias entre personas naturales y personas jurídicas, para que este tema quede un poco más claro y sea de su conocimiento dichas diferencias, que son las que ponen un límite entre una persona natural y que ponen un límite al ser una persona jurídica. Conociendo las responsabilidades y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, la principal diferencia es que en el caso de ser una persona natural, es un único dueño de la empresa y es quien debe responder y asumir a título personal todas las obligaciones financieras de su empresa. En cambio, para la persona jurídica las decisiones se toman en conjunto. Entonces, ahora daremos la conclusión final para poder terminar este tema de personas jurídicas y personas naturales. Eso ha sido todo por este tema, pero antes de finalizar quisiera dar una breve conclusión. Como pudieron observar y escuchar de este tema, normalmente las personas jurídicas están constituidas por un grupo de personas naturales. Entonces las personas naturales hacia las personas jurídicas son un grupo importante. Dando conclusión a esto, que incluso en el Código Civil hay un título, el título 30, que está constituido por ciertos artículos que atribuyen a su concepto y a su ámbito. Muchas gracias por haber prestado atención y gracias por haber participado en este tema.